Las reguladas del transporte público trajo a luz numerosas irregularidades detectadas a través de documentos oficiales. Hablamos específicamente de la validación, Dani Villagra. Asimismo, Rolando, un saludo para los televidentes también. Para ahondar dentro de esta situación me encuentro con el doctor Jorge Rolón, que va a ampliarnos un poquito el panorama con respecto a esta organización, a este grupo, digo bien, de ciudadanos hartos del servicio público de transporte. Me encuentro con el abogado, como ya les mencionaba. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. Obama, una organización, un grupo de ciudadanos hartos del servicio que venimos arrastrando en cuanto a la movilización pública, doctor. Bueno, es así mismo un grupo que se organiza de manera espontánea, que está harto del transporte público indigno que tenemos, que de alguna manera explotado en sus características más feas y más demostrativas de cómo el Estado y las instituciones públicas se desentienden de ciertos derechos ciudadanos. Y yo simplemente estoy como asesor jurídico de este grupo. Hace poco planteamos una acción judicial que a su vez era la consecuencia de que un pedido de acceso a la información pública no había sido respondido en su momento. Y entendemos que esa acción judicial con la orden del juez más la presión ciudadana permitió que hoy estemos enterándonos de cosas que no sabíamos, de información que se había ocultado a la ciudadanía sobre el servicio de transporte público. Puntualmente esta información o este dato que es bastante llamativo, doctor, ¿se ocultaron resoluciones? Bueno, en términos republicanos y del funcionamiento de una sociedad democrática, la transparencia es una cuestión vital. Sí, la transparencia y obviamente la certeza, la seguridad jurídica. El famoso concepto de seguridad jurídica se da cuando nosotros sabemos a qué normas atenernos o sobre la base de qué normas reclamar nuestros derechos. ¿Qué ocurrió? Entre agosto y noviembre de 2021 estuvo vigente una resolución que fue profusamente publicitada y que hasta hace unos días seguía en la página web del Viceministerio del Transporte. ¿Y qué descubrimos con nuestro pedido de acceso a la información pública? Que esa norma había sido derogada ya hacía más de un año y que estaba vigente otra que era mucho más conveniente para los intereses de los transportistas. Y bueno, eso es antirrepublicano, vulnera principios básicos del funcionamiento de una sociedad democrática y atenta contra el Estado Social de Derecho, porque acá están en juego los derechos y la dignidad de las personas que utilizan el transporte público todos los días. Puntualmente, ¿a qué hacía referencia esta resolución, doctor? Bueno, esta resolución, entre otras cosas, porque seguimos analizando los datos que nos han pasado en ese pedido que fue proveído finalmente gracias a que un juez obligó, establecía, entre otras cosas, la frecuencia de los buses. La resolución de 2021, que fue profusamente publicitada y la que supuestamente estaba en vigencia porque aparecía en la página web, decía que cada 15 minutos debía haber un bus circulando en un trayecto determinado. ¿Qué dice la nueva resolución que se ocultó? Algo muy ambiguo y que obviamente no tiene nada que ver con lo que decía la resolución anterior. Decía que en el trayecto de esa concesión debían estar al mismo tiempo 4 buses en todo el trayecto, 2 viniendo, 2 llegando, los 4 saliendo al mismo tiempo. Ni idea tenemos. Lo que sí sabemos por un cálculo muy sencillo es que si una línea cubre, por ejemplo, Limpio, Lambaré, 4 buses en todo el trayecto no da una unidad cada 15 minutos en un lugar determinado. Aparte de que en otros países uno sabe inclusive la hora exacta en la que va a pasar un autobús en una esquina determinada. Doctor, los compañeros en estudio te quieren hacer unas consultitas, si te puedes colocar el retorno, por favor. Sí. En estos momentos ya les escucha el doctor Rolón, compañero. Doctor Rolón, ¿cómo le va? Rolando Rodríguez le saluda. Hoy amanecimos con la confirmación del Viceministerio del Transporte de cerca de 26.000 validaciones aparentemente falsificadas. Incluso un dato no menor es que una de las empresas hizo 100 validaciones antes de salir. ¿Eso consta también ya en esos documentos al que ustedes accedieron? Nosotros, bueno, en primer lugar, estas admisiones por parte del Viceministerio son la consecuencia del pedido de acceso a la información pública que hicimos y de la información que estamos manejando.
En segundo lugar, nosotros seguimos analizando una cantidad de información importante. En tercer lugar, ya hemos descubierto esta cuestión de las validaciones inexistentes que generaban un cobro supuesto de un pasaje y que a su vez tenía como objetivo el cobro del subsidio que se paga, en este caso sobre un sistema, a diferencia de otros países, un sistema sobre la base de la demanda, ¿sí? La demanda del servicio. No tiene en cuenta la oferta, digamos. Pero dicho esto, nosotros sí tenemos comprobaciones de que hay meses en los que algunas tarjetas tienen cobros multimillonarios que implican una utilización prácticamente imposible de hacerla en una hora, y además no solo en una hora, sino que durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces esa información ya la estamos teniendo y la vamos a presentar mañana en una conferencia de prensa. ¿Y tienen datos con relación a esto que llegaron a validar cerca de 100 veces? ¿Eso ya llegaron a observar dentro de los documentos? Bueno, en primer lugar le cuento, Rolando, que yo soy abogado, ¿sí? Entonces, los aspectos técnicos de esto y el estudio de los datos y los cálculos corresponde a gente que está en Opama y que tiene mucho más conocimientos que yo, que me van de tanto en tanto alimentando con los descubrimientos que se están haciendo. Pero sí, estamos viendo cosas imposibles, incluso físicamente, que evidencian no solamente el descontrol, sino también la codicia desmedida de estos empresarios. Pero reitero, que se da al mismo tiempo de un viceministerio de Transporte que no controla nada. Y a partir de estas informaciones que van surgiendo, ¿ustedes también van a presentar ante la Fiscalía en algún momento? ¿Esa es la intención de Opama? Bueno, la intención de Opama es finalmente tener un sistema de transporte digno para la ciudadanía. Entonces esta es una etapa de esa lucha. Y nosotros estamos dando a conocer lo que sería noticia criminis en términos del derecho penal, ¿sí? El Ministerio Público tiene la potestad y la facultad de investigar y de actuar de oficio cuando se habla de delitos de acción penal pública, ¿sí? Dado el caso y llegado el momento, la denuncia la podríamos presentar nosotros. Pero el Ministerio Público puede perfectamente interiorizarse de las denuncias que nosotros ya hemos hecho y de las que vamos a hacer. Algunas de las conclusiones que vamos a publicitar mañana. Le consultaba justamente sobre eso en particular, doctor, porque el Viceministerio del Transporte habla de que ellos ya presentaron una denuncia, en este momento están llevando las pruebas para adjuntar a una causa ya abierta. Como una organización independiente, seguramente en algún momento dado también van a sumar otra denuncia más para que esto vaya tomando fuerza. Sí, eventualmente lo haríamos si es necesario. Es interesante ver cómo el Viceministerio de Transporte a la desesperada se está moviendo. No solo reemplazó esa resolución secreta que descubrimos que existía, lo hizo en muy poco tiempo, y también eso es algo que hay que resaltar. Todo sistema de transporte público es un universo muy complejo, y cuando elaboran una resolución en horas, en donde se tiene que calcular la frecuencia, la carga de usuarios, las externalidades de un sistema. Las externalidades son aquellos daños que los realiza, digamos que sin ninguna intención, pero que son el resultado de su accionar. Me explico. El impacto ambiental de tener más o menos buses, la carga de tráfico que significa tener más o menos buses en un trayecto determinado a una hora determinada, etcétera, etcétera. Estos son temas serios. Quien quiera que curiosea un poco sobre los transportes públicos en el mundo, y en este caso nos interesan los sistemas de transporte de América Latina, va a ver que eso se hace sobre la base de cálculos matemáticos, de modelos de simulación de la utilización del transporte, en donde se utilizan fórmulas matemáticas, se utilizan sistemas informáticos. Esto es realmente cualquier cosa, y nos da la pauta de que este gobierno, ¿sí?, y los que estuvieron anteriormente,
les quedó grande el asunto. No tienen capacidad, primero el resultado es un servicio de los peores en América Latina y el mundo probablemente. Y en segundo lugar, nos damos cuenta de que eso es el resultado de una autoridad que no cumple con su cometido. Doctor, le vamos a estar pendiente entonces con relación a cómo marcha esto desde la organización y si eventualmente se llega a presentar otra denuncia más. Le agradecemos mucho por esta charla y por su tiempo, muy amable. A ustedes por el espacio. Gracias, Adán. Y también simplemente para reiterar esto, que enseguida nada más el viceministro del Transporte también va a presentar ante la Fiscalía los documentos relacionados a estas supuestas 26.000 validaciones fraudulentas. Ya se tienen nombres de las empresas que habrían incurrido en irregularidades. Incluso se habla de una en específico que llegó a validar cerca de 100 veces en un solo día. En instantes vamos a estar con estos detalles.